Hola amigos, soy Juan Reanda de Mundo Posible. El día de hoy aprenderemos acerca de la metodología SOLE. Esta es nuestra agenda. Aprenderemos qué es un SOLE, cómo y qué aprenderán los estudiantes durante una sesión SOLE, los pasos para generar un SOLE, daremos algunas recomendaciones y veremos un ejemplo. ¿Qué es un SOLE? Un SOLE es una metodología que fue creada por un científico de la India que se llama Sugata Mitra. Es un acrónimo en inglés que dice Self-Organized Learning Environment, que en español significa ambiente de aprendizaje autoorganizado. Y es una metodología de aprendizaje donde los estudiantes tienen la libertad de aprender colaborativamente utilizando Rachel o Internet. En esta metodología los estudiantes aprenden mientras se autoorganizan, curiosean, colaboran, investigan y analizan información, trabajan en equipo, siempre bajo la supervisión del facilitador, que en este caso será el maestro. Vamos a ver los pasos para realizar una sesión SOLE. El primer paso es la creación de un ambiente dinámico. Se inicia contando una pequeña historia que dará origen a la gran pregunta. Segundo paso, la gran pregunta. Se plantea una pregunta de acuerdo al contenido escolar o de la comunidad, que despierte interés y curiosidad en los niños. Esta es una tarea importante, por lo cual debe elegirse la mejor pregunta. Luego se formarán grupos, que es el paso número 3. Los estudiantes forman grupos de 3, 4 o 5, no menos de 3, no más de 5. El espíritu de la formación de grupos o equipos es para generar, colaborar, compartir y construir conocimiento. Es importante que en cada grupo se organicen los integrantes. A nivel de aula se debe elegir a un coordinador que anime y facilite la participación de todos los grupos. Paso número 4. La investigación. Los grupos investigan en Rachel o Internet u otros medios, contenidos e información relacionada a la gran pregunta. Los miembros de cada grupo tienen la libertad de cambiar de grupo, hablar en grupo, hablar con otros grupos y observar el trabajo de otros. Luego pasamos al paso número 5, que es la construcción de la respuesta. En esta fase, los participantes construyen una respuesta basada en su investigación. Lo pueden presentar en un dibujo, diagramas, mapas mentales, un canto, un poema o de otra forma. Es importante darles tiempo para que puedan ensayar su presentación. Luego pasamos a la presentación de aprendizajes. Los grupos presentan o exponen a sus compañeros de clase lo aprendido. Invítelos a compartir los aprendizajes y a escuchar lo que ellos han encontrado. Vamos a enfocarnos un poco más en la gran pregunta, ya que sobre ella se centra todo el aprendizaje. Las grandes preguntas son las que no tienen una respuesta fácil. Son a menudo abiertas y difíciles de contestar. Las preguntas abiertas son aquellas que pueden tener múltiples respuestas e incluso ser incontestables. Una buena pregunta se conecta a más de un área temática. ¿Qué es un insecto, por ejemplo? No se conecta a tantas áreas temáticas como la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría con la Tierra si todos los insectos desaparecieran? Otros ejemplos de preguntas abiertas son: ¿por qué tenemos 2 pulmones? ¿Cómo recordamos y por qué olvidamos? ¿Cómo un mensaje de texto viaja de un teléfono a otro? Algunas recomendaciones al estar en una sesión SOLE. La función del maestro es mínima y debe permanecer en el rol de facilitador. Puede dar ideas o técnicas sobre cómo identificar información, pero no soluciones. Debe dejar que los estudiantes descubran sus propias respuestas. Una sesión SOLE se puede aplicar con estudiantes de 8 años en adelante. En cuanto al tiempo, los primeros 2 pasos, la creación de un ambiente dinámica y la gran pregunta, debería de tomar no más de 5 minutos. Luego concentraremos el tiempo para la investigación, que debe ser entre 30 y 45 minutos. Y 10 a 20 minutos para las presentaciones y la evaluación del aprendizaje. Vamos a ver un ejemplo de un maestro que dio una clase utilizando la metodología SOLE. Inició una clase contando la siguiente experiencia. En una actividad familiar, a una de mis hermanas la tuvieron que internar de emergencia al hospital. Estaba embarazada
Entre otras cosas, los médicos dijeron que el bebé se podía ahogar si no realizaban la cesárea. Muchas preguntas cruzaron mi mente, pero hay una que me dejó con muchas dudas. La pregunta es, ¿cómo respiran los bebés dentro del vientre de la madre? Luego él solicitó a los estudiantes ayudarle a encontrar la respuesta a esa pregunta. Se formaron grupos de 3 y de 5 estudiantes y se designó un coordinador para todo el grado. Los grupos investigaron en Wikipedia y en la Enciclopedia de la Salud usando palabras claves como feto, placenta, cordón umbilical. Los grupos luego construyeron sus respuestas y ensayaron sus presentaciones. Luego, durante la presentación, un grupo realizó un poema, un grupo cantó y el último grupo presentó un dibujo. Durante la evaluación del aprendizaje, los estudiantes comentaron sobre lo aprendido e incluso debatieron sobre las respuestas, ya que al investigar en diferentes fuentes encontraron cosas similares y cosas que son muy distintas. Ahora que hemos aprendido qué es la metodología SOLE y cuáles son los pasos a aplicar, les dejo la invitación y el compromiso de planificar y aplicar un SOLE en su próxima clase.